Buenos días, pues en esta clase de hoy vamos a hablar lo que es el texto literario, para lo cual nuestro objetivo de esta clase es de poder reproducir los textos literarios aplicando nuestras habilidades, tomando en cuenta los elementos que contempla un texto literario y asimismo entenderemos y comprenderemos lo que es en sí el texto literario con todos sus elementos, toda su estructura y todas las características que debe tener y además también a lo largo de la historia cómo ha ido evolucionando y también de los mejores autores que nosotros aquí en el Ecuador tenemos, para lo cual voy a proceder a compartir el recurso preparado para esta clase de hoy y poder iniciar con la clase. Vamos a adentrarnos, creo que en la sociedad en sí, en el mundo que nosotros como humanos vivimos, pues el hecho en sí de conocer y saber interpretar lo que son los textos, tanto literarios y no literarios, es uno de los fundamentales en sí para nosotros, para poder como seres humanos también de alguna forma poder expresarnos, ya que el tema de la lectura pues es algo que nosotros primordialmente debemos saber y saber expresarnos en sí. Y para ello, pues en esta clase de hoy vamos a hablar lo que es un texto literario. Bueno, el texto literario nos referimos a una forma de producción oral o escrita que centra su atención en las formas estéticas, poéticas y lúdicas del lenguaje por encima del contenido real, informativo o objetivo que posea el mensaje. Es decir, un texto literario contempla una estructura específica a diferencia de lo que es un texto no literario, que puede ser un artículo, una publicación, una receta de cocina o algo que quiera transmitirse pero que no cumple con toda la estructura y los elementos en sí, que es un texto literario que es un poco más complejo, tiene una estructura más concreta, se podría decir, palabras más exactas, signos, letras y todo que tiene que ver en un texto literario. Vamos a ver lo que son los elementos de un texto literario, para lo cual he elaborado un mapa en el que contemplo todo, ya sea género, elementos, clases y la estructura que ésta debe tener. Para ir iniciando, lo que necesitamos nosotros para formar un texto literario es tomar en cuenta lo que es el idioma. El idioma, que es el elemento literario más importante, que es lenguaje, es decir, es el sistema de comunicación de ideas, sentimientos a través de signos, sonidos, gestos y marcas, lo cual se expresa, lo cual es lo visible para nosotros, con lo que el mensaje nos llega a nosotros. Y también puede ser considerado como la forma en que compartimos las ideas entre nosotros, ya sea a través del habla, del texto o incluso en rendimiento. También tenemos lo que es el trama. El trama. El trama es lo que acontece en una historia, es decir, todo lo que acontece, o sea, es toda la información en sí que tiene la secuencia para nosotros poder entender. El escenario, pues, ya como se conocerá, pues el escenario es el lugar de los hechos, el momento en donde sucede este acontecimiento o lo que se quiera contar. Los personajes son personas físicas o el quien en una historia lo hace, puede ser el número de caracteres que dependiendo de cada autor, puede ser uno, dos, tres, cuatro, en fin, la cantidad que se quiera, las personas en sí que son parte de esta historia. También tenemos lo que es el punto de vista. Puede ser dependiendo de quién lo hace. Puede estar haciendo en primera persona, en segunda persona o en tercera persona. En primera persona cuando la historia es desde su perspectiva. En segunda persona cuando el público se convierte en un personaje, el narrador o la persona que escribe usaría pronombres en segunda persona. En tercera persona es cuando el narrador es eliminado de la historia prácticamente y lo cuenta desde una perspectiva o lo escribe de una perspectiva externa, fuera, y es prácticamente alguien que no es parte de ello. Para hacer esto puede ser utilizar pronombres como él, ella, ellos para referir a las personas de la historia, que obviamente la persona en sí que lo hace esto no es parte de ello.
También tenemos lo que son en sí la importancia de qué es lo que nosotros estamos argumentando como tema. Puede ser sucesión de hechos, razón de ser la obra, el tiempo también, como ya se lo he dicho, puede ser externo o interno. Los personajes pueden ser principales, protagonistas, antagonistas, secundarios, lo que acabo de expresar. El espacio ya puede ser ficticio, real, o al menos en el tema de los ejemplos. Bueno, a continuación ya hablaremos de los ejemplos. En el caso de las novelas no son reales, prácticamente son actuaciones que se los realiza, pueden ser basados en hechos reales, pero no es el tiempo real en sí, puede ser ficticio, como películas de acción, novelas que pueden hacer grandes autores como el de Cumandá, que lo hace extremadamente un mundo fuera de lo real, algo que no puede existir, sino que se crea en la mente. El orden puede ser lineal, inmediares o flashback. A ver, vamos a hablar lo que son las características de un texto literario, para lo cual voy a tomar un ejemplo de puede ser de un cuento, una novela, eh, de los que yo voy a expresar aquí las características, y de ello van a analizar a ver si cumple o no cumple. En cuanto a un tema, hablemos del cuento. Sería del cuento el más popular, creo que de aquí, de nuestra zona, es El origen del Taita Imbabura. Entonces, ahí las características. Carece de finalidad práctica o utilidad inmediata. Se emplea el lenguaje de forma poco convencionales, atrevidas o más concisas. Eh, un texto literario relata eventos que no tuvieran lugar o incluso eventos reales, pero desde perspectivas ficcionales, imposibles o novedosos, lo que acabábamos de explicar. Expresa contenidos subjetivos o filosóficos profundos. Esto puede ser en el tema de los poemas. Posee una extensión determinada y un punto final concreto, inamovible. No cambian en el tiempo, sino que son preservados históricamente. De ello hablamos los cuentos, mitos, leyendas, poemas que han trascendido a lo largo de la historia. Entonces, tomando en cuenta lo que es el cuento del Taita Imbabura, en sí cumple con todas estas características. Nosotros estamos ahora en una nueva generación, a pesar de ello conocemos, existen en las casas de turismo este cuento escrito, lo cual es libre al público, y seguimos tomándolo en cuenta, y seguirá también para nuestras futuras generaciones como algo histórico, de algo que nosotros tenemos, y a ello relatado a través de un texto de los sabios, de los yachaks, que a lo que nosotros conocemos acá, y lo que en el mundo mestizo se conoce como autores, poetas, en fin, acá lo que nosotros conocemos es como sabios, yachaks. Vamos a dar ejemplos de lo que son de cada uno de los tipos de textos literarios que existen. Existen narrativa, lírica y drama. En el narrativo están la novela, el cuento, la leyenda, la fábula. En lírica está la elegía, el poema, la oda, la canción. Vean de que la canción también son inspiraciones de autores en sí que hacen de su sentimiento, de lo que crean en su mente, y a través de ello lo adjuntan con sonidos y se crea lo que es la canción. Y existen canciones como de nosotros, como nuestro país, pues el tema del pasillo, que son extremadamente palabras en sí que representan los sentimientos, la imaginación de un autor, de lo que quiere transmitir a los oyentes. El drama puede ser tragedia, comedia o entremeses. Voy a tomar ejemplos de lo que es un poema. Un poema. Voy a leer un poema. Una luz atesora tu mirar, destellos fugaces que me matan, que me cantan al oído, aún a lo lejos.
De tanto que soñé, escuchando tu voz, al fin besos encontré aún a lo lejos. Un latido sin fin de 1000 palabras al pasar que me dicen si no estás aún a lo lejos. Mire, este es un poema escrito del cual al momento de leer nosotros nos transportamos diferentes ideas, diferentes creaciones tendremos en nuestra mente a partir de la lectura, pero es eso, ¿no? Transmitir ese mensaje y a través de ese mensaje nosotros como lectores captar lo que quiere decir y también la forma como se estructura es compleja, tiene palabras bastante comprensibles, pero a la vez quiere transmitir un mensaje de dolor, de amor a lo lejos y en fin, cada poema o cada historia o cada texto que se lo escriba pues tiene diferentes mensajes que quieren transmitir y lo cual como lectores nosotros podemos interpretar de diferente manera, como cada ser somos únicos, pues cada quien crea en sí lo que dependiendo de cómo capta el mensaje. Acá también tenemos un ejemplo de Eduardo Galeano, es un fragmento del libro de los abrazos, es un ejemplo también de un texto literario. Y así, en fin, nosotros tenemos varios autores aquí, al menos en nuestro Ecuador, tenemos grandes escritores, grandes ensayistas, grandes novelistas que tenemos y a lo largo de la historia han marcado y han dejado sus obras para nosotros, las generaciones que quedamos y siguen reluciendo. En el tema de los artistas igual tenemos géneros propios de aquí de nuestra zona. Aquí también nosotros contamos con artistas que son grandes escritores de músicas autóctonas de la zona, que son letras bastante valorables de lo que en sí en esos momentos vivieron. Nosotros como pueblos indígenas al menos pues en esas canciones o en esos poemas escriben lo que ha sido las luchas para nosotros poder estar en la sociedad como tal tomados en cuenta. Entonces, lo que yo voy a leer ahorita es ejemplo de grandes autores de aquí de nuestro país, como Juan Montalvo, que fue un gran ensayista y novelista, Alicia Yanes, que era poetista, escritora de cuentos y también de literatura infantil, Jorge Icaza, Medardo Ángel Silva, Juan León Mera, que era un escritor también del himno nacional que tiene que ver, y eso creo que desde la escuelita mismo en sí nos enseñan, también escribió la novela de Cumandá. Y así, en fin, tenemos varios autores que son en sí los que podemos caracterizar en cuanto a los textos literarios, sin dejar de lado de lo que nosotros aquí en nuestra zona tenemos, grupos musicales en sí que se han dedicado a escribir temas, canciones inéditas de la zona y a pesar de todo lo que como artistas deben pasar, pues quedan marcadas sus letras, sus canciones y nosotros como oyentes pues muchas de las veces no comprendemos en sí lo que la letra quiere transmitir, sino más bien nos enfocamos en el sonido nada más. Pero en sí, si nosotros queremos estudiar, adentrarnos en sí de lo que el fin o la estructura en sí que tiene cada una de estas estructuras, ya sea poemas, ya sean cuentos, mitos, leyendas, canciones, y varias novelas en sí, que son textos literarios que cumplen con todas las características en sí, ya sea en su escritura, en su forma, en sus signos y en lo que quiere transmitir y sobre todo en el orden y la coherencia con la que éstas se van desarrollando. Esto es todo cuanto podemos hablar de este tema del texto literario, para lo cual como actividad pues planteo para que realizan en sus cuadernos, puede ser un poema, un cuento o un mito que haya conocido o si es posible de su autoría propia que lo pueda realizar o pueden conversar con sus padres o con sus abuelos y tomar, sería factible de que puedan investigar cuentos de aquí de nuestra zona que sean muy antiguos. Nuestros abuelitos conocen, son sabedores de ello, pues podemos tomar y replicar esto y realizar a la vez un dibujo. Un dibujo
que resalte lo que está contando, como para crear en el lector, para llamar la atención al lector de lo que nosotros estamos escribiendo. Eso ha sido todo de esta clase de textos literarios. En cuanto si hay alguna duda o inquietud, pues podemos estar en contacto, como en estas clases estamos de manera virtual, pues tenemos todas las redes sociales en sí en las que estamos cumpliendo como grupo.